Hola, soy Miguel Ángel Hoyo Luis, estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Y bueno, el día de hoy me encuentro realizando una actividad para la materia de Sistemas de Información Geográfica a cargo del biólogo Ernesto Ramón Corona Romano. Bueno, el día de hoy veremos el tema número 1, que es teledetección. Para comenzar, ¿qué es la teledetección? Es un método para obtener información sobre las propiedades de un objeto sin tener contacto con él. Para ello, para que ello sea posible es necesario que, aunque sin contacto material, exista algún tipo de interacción entre los objetos observados, situados sobre la superficie terrestre, marina o en la atmósfera, y un sensor situado en la plataforma. Este puede ser un satélite, un avión, etc. La historia de la teledetección. En las primeras experiencias de la teledetección se remontan a 1859, cuando Gaspar de Tornachón obtiene las primeras fotografías aéreas desde un globo. En 1909, gracias a los importantes progresos realizados en óptica y emulsiones, Gilbert Grant obtiene la primera fotografía aérea, abriendo un camino a una larga historia de observación desde plataformas remotas. La primera cámara aérea propiamente dicha fue desarrollada durante la Primera Guerra Mundial. En 1960, la NASA coloca en órbita el primer satélite de la serie TIROS, pionero de múltiples misiones de observación meteorológica. En la década de los 70, la NASA pone en funcionamiento el proyecto Earth Resource Technology Satellite, luego denominado Landsat, utilizado para aplicaciones civiles de la teledetección. El objetivo es fundamental de la teledetección es el de analizar las características de la radiación que abandona la superficie terrestre, que es captada posteriormente por un sensor situado en un satélite. El análisis de estos datos permite determinar qué elementos y factores ambientales se han producido. Dentro de las aplicaciones son múltiples y para tratarse de una tecnología reciente todavía están en progreso de desarrollo. Algunas de las aplicaciones son en estudios geológicos. Se pueden desarrollar cartografía y exploración geológica para la explotación de minerales y petróleos en erosión del suelo, tectónica de volcanes y la actividad volcánica y sísmica. Los estudios hidrológicos, nos ayuda en una estimación de modelos de escorrentia y erosión del suelo. Se puede verificar y monitorear la calidad del agua, la turbidez y el contenido de algas al nivel del agua. En desarrollos sostenibles tenemos que sus aplicaciones es la obtención de datos para estudios de impacto ambiental, el monitoreo de calidad de agua, la selección de rutas óptimas para nuevas vías de comunicación, el monitoreo de la reforestación y el monitoreo de la capa de ozono. Las ventajas de la teledetección es que se realiza una toma de datos no invasiva. Esta posibilita el estudio de grandes áreas, provee acceso a zonas inaccesibles o sin cartografía, tiene una gran capacidad de almacenamiento digital y manipulación y el procesado. También posibilita estudios estadísticos de grandes volúmenes de datos, recoge una multiplicidad de información en una sola imagen. Posibilita la relación de seguimientos lineales de las variaciones seleccionadas. Ahora, procesos de la teledetección. El número 1 es la fuente de energía. Esta es el origen del flujo energético detectado por el sensor. La energía solar es la fuente más importante. Número 2. La superficie o cubierta terrestre. Está constituida por vegetación, suelos, agua y construcciones humanas que reciben la señal energética y reflejan o emiten de acuerdo a sus características físicas. Número 3. Sensor remoto o sistema de sensor. Este es un instrumento que tiene la habilidad de captar información espacial sin entrar en contacto con el objeto de estudio, captando la energía del mismo para codificarla y grabarla
o también emitirla directamente al sistema de recepción. Número 4. Sistema de recepción. En esta se recibe la información transmitida por la plataforma y se graba en un formato apropiado para posteriormente realizadas las correcciones se distribuye a los intérpretes. El intérprete es el que analiza la información a través de un tratamiento visual o digital, convirtiéndola en un resultado temático o cuantitativo, orientado a facilitar la evaluación del problema en estudio. El usuario final es el que recibe el documento luego de ser interpretado. El espectro electromagnético. Teniendo en cuenta la teoría ondulatoria, la energía electromagnética se transmite de un lugar a otro siguiendo un modelo armónico y continuo a la velocidad de la luz y conteniendo dos campos de fuerzas ortogonales entre sí, eléctrico y magnético. Las características de este flujo energético pueden describirse por dos elementos: la longitud de onda L, que es la distancia entre dos picos sucesivos de una onda, y la frecuencia F. Es el número de ciclos que pasan por un punto fijo en una unidad de tiempo. Estos elementos están inversamente relacionados como lo expresa la siguiente fórmula. La velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. De esta forma se puede afirmar que a mayor longitud de onda la frecuencia es menor y viceversa. Se denomina espectro electromagnético a la organización de la energía en bandas según la longitud de onda o frecuencia. Desde el punto de vista de la teledetección, conviene destacar una serie de bandas espectrales. El espectro visible, que va desde los 0,4 a 0,7 micrones, y este lleva el nombre porque es la única radiación electromagnética que puede percibir la visión humana. Se distinguen tres bandas elementales: la azul, que va desde los 0,4 a 0,5 micrones, el verde, que va desde los 0,5 a 0,6 micrones, y la roja, que va desde 0,6 a 0,7 micrones. Ahora, el infrarrojo próximo o cercano, que va desde los 0,7 micrones a los 1,3 micrones. También se denomina infrarrojo reflejado y fotográfico, ya que ésta puede detectarse a partir de cintas dotadas de emulsiones especiales. Esta banda resulta importante porque su capacidad de detectar masas vegetales y concentraciones de humedad. El infrarrojo medio, que va desde 1,3 a 8 micrones. En esta banda se entremezclan los procesos de reflexión de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre. El infrarrojo lejano o térmico, que va desde los 8 a los 14 micrones. Este incluye la proporción emisiva del espectro terrestre. Interacciones de la energía electromagnética con la atmósfera. Entre el sensor remoto y la superficie terrestre se interpone un medio gaseoso, la atmósfera, que interfiere en distintas maneras con el flujo radiante que emite la superficie terrestre. La atmósfera es una envoltura de aire que rodea la Tierra y está compuesta en su mayor parte por nitrógeno, oxígeno, ozono, dióxido de carbono, vapor de agua y contaminantes. Justamente estos componentes atmosféricos son los que interaccionan con la energía electromagnética de las siguientes formas. La refracción. Esta se produce cuando la energía electromagnética atraviesa capas de la atmósfera de distinta densidad, lo que motiva que la misma no se propague en línea recta, sino que lo haga con una leve curvatura. La reflexión. Sucede cuando la energía solar interactúa con las capas de la atmósfera con un ángulo muy pequeño, produciendo una refracción hacia el espacio. Dispersión. Se produce debido a las partículas en suspensión y gases presentes en la atmósfera, las principales causantes de los aerosoles y el vapor de agua. Existen diferentes tipos de dispersión,
Si se tiene en cuenta el tamaño de las partículas que interactúan con la energía electromagnética, tenemos que la dispersión Reynolds es la que se produce entre los 10.000 y 5.000 metros de altura, y cuando el tamaño de las partículas es menor a la longitud de onda. Esta es la más conocida y de mayor influencia por la teledetección. Afecta a las longitudes de onda más cortas y, por ejemplo, es la causante del color azul del cielo. Dispersión MAI. Se produce debajo de los 5.000 metros de altura y cuando el tamaño de las partículas es mayor a la longitud de onda. Dispersión no selectiva. Esta se produce a cualquier altura y cuando las partículas interactúan en cualquier longitud de onda. Absorción. Este concepto hace referencia a la absorción de la energía por parte de los gases que se encuentran presentes en la atmósfera, haciendo referencia principalmente al ozono, al vapor de agua y al anhídrico carbónico. Firmas espectrales. Las firmas espectrales se obtienen del reflejo o emisión de energía a distintas longitudes de onda de una determinada cubierta. Factores que modifican la firma espectral. Uno de los factores es el ángulo de iluminación solar, dependiente de la fecha del año y del momento en que pasó el satélite. Las modificaciones que el relieve introduce en el ángulo de la iluminación, como la pendiente de las laderas. La influencia de la atmósfera, especialmente en lo que se refiere a la dispersión selectiva en distintas longitudes de onda. Ángulos de observación relacionados con una órbita de satélite y con las características del sensor. De esta manera se puede decir que cada cubierta presenta cierta variabilidad espectral debido a los factores mencionados. La curva espectral de la vegetación. Una de las tareas más importantes en teledetección es la caracterización espectral de las masas vegetales. Sin embargo, aún ofrece notables dificultades como consecuencia de los múltiples factores que influyen en la radiancia final detectada por el sensor. Dichos son los siguientes: la propia reflectividad de la hoja en función de su forma y contenido de humedad, las características morfológicas de la planta, como la altura, el grado de cobertura del suelo, que provoca una notable modificación en su comportamiento reflectivo, la situación geográfica de la planta, como la pendiente, la orientación y la asociación con otras plantas. El comportamiento típico de la vegetación muestra una reducida reflectibilidad en las bandas visibles, con un máximo relativo en la porción verde del espectro en un torno de 0,5 micrones. El infrarrojo cercano presenta una elevada radianza, reduciéndose paulativamente hacia el infrarrojo medio. La baja reflectividad en la proporción visible del espectro se debe al efecto absorbente de la clorofila de las hojas. Dentro de la parte visible aparece una banda intermedia. El efecto absorbente es menor, por eso aparece un pico relativo de reflectividad que coincide con la banda verde del visible y causa el color con el que la visión humana percibe la vegetación. Los sensores. Un sensor remoto es un instrumento que tiene la habilidad de captar información sin entrar en contacto con el objeto. En la vida cotidiana se emplean en forma constantemente los sensores, como por ejemplo el ojo humano, que detecta emisiones en el espectro visible. La resolución de los sensores remotos. Teniendo en cuenta diferentes autores, la resolución de un sistema de sensor se puede definir como la habilidad para registrar información de detalle. Existen 4 tipos de resoluciones. La resolución espacial, que se refiere al objeto más pequeño que puede ser distinguido en una imagen. Y aquí tenemos la nota de que un píxel es la unidad mínima que conforma una imagen digital. Como podemos observar en las imágenes, mientras más píxeles haya, se podrá ver con más claridad la imagen. La resolución espectral es el número de anchura de las bandas espectrales que pueden discriminar un sensor de un satélite.
Resolución radiométrica. La resolución radiométrica en imágenes digitales es comparable al número de tonos de gris en una fotografía en blanco y negro, ya que ambos se relacionan con el contraste. Resolución temporal. Ciclo de repetición o intervalo de tiempo entre dos adquisiciones de imágenes sucesivas de una misma porción de la superficie. Estos cuatro aspectos de la resolución están íntimamente relacionados. A mayor resolución espacial disminuye habitualmente la temporal, y es previsible que se reduzca también la espectral y radiométrica. Clasificación de los sensores. Uno de los criterios que se tiene en cuenta para clasificar los sensores remotos es la forma de recibir la energía procedente de las distintas cubiertas. En este sentido, existen dos tipos de sensores. Los pasivos, que son aquellos que pueden registrar información a través de la energía emitida o reflectada por los distintos objetos, siendo el origen de esta energía una fuente ajena al sensor, y los activos, es decir, que son capaces de emitir su propio haz de energía. Sensores pasivos. De acuerdo al procedimiento que emplean para percibir la radiación procedente de los objetos, se puede clasificar en sensores fotográficos, óptico-electrónicos y de antena. Los sensores fotográficos, en teledetección, es el medio más utilizado, continúa siendo la cámara fotográfica desde las plataformas aéreas, y su funcionamiento se basa en la impresión de un objeto sobre unas películas fotosensibles, con el apoyo de un sistema óptico que permite controlar las condiciones de exposición. Fotométricas. Son cámaras especiales que tratan de minimizar las deformaciones en las fotografías. Esta cámara va acompañada de un equipo auxiliar, utilizado por el operador de cámara, constituido por un controlador. Este sincroniza la toma de imágenes con la velocidad del avión, con el objetivo de lograr la cobertura total del área, y un periscopio, que controla el rumbo del avión evitando que se desvíe del área que debe fotografiar. Estas cámaras están conectadas a satélites de posicionamiento global. Lo que indican en el momento de sacar la fotografía es la posición geográfica de la misma. De barrido. En estas lentes efectúa un movimiento sincronizado de barrido con la velocidad del avión. El producto final es una fotografía rectangular alargada, distinta a la de la cámara fotométrica, que es una fotografía cuadrada. La multiespectral. Esta puede obtener 6 fotos de un mismo objeto, pero en distintas regiones del espectro electromagnético, y el estudio comparativo de esas fotografías permite precisar detalles que de otro modo pasarían desapercibidos. Sensores óptico-electrónicos. Estos combinan una óptica más o menos similar a las de las cámaras fotográficas, pero poseen un sistema de detección electrónica que les permite transmitir a distancias las imágenes captadas en tiempo real. Lo más habitual son los intensificadores de luz residual. Este es un sensor térmico, también los exploradores de barrido, de empuje y las cámaras de DV-CON. Intensificador de luz residual. Consiste en un tubo que contiene un sistema multiplicador de electrones con un dispositivo de observación en un extremo y una lente en el otro. El tubo recoge la luz y amplía hasta 50.000 veces. Estos sistemas trabajan entre los 0,7 y 1,2 micrones de longitud de onda. El sensor térmico capta la energía emitida por los cuerpos desde los 5.525 grados hasta menos 175 grados Celsius, que se distribuyen en las regiones del infrarrojo medio y lejano. Estos sensores son de uso habitual en las miras infrarrojas que emplean las aeronaves de ataque. Exploradores de barrido. Estos se denominan exploradores o rastreadores de barrido escáner y constan de un espejo móvil que oscila perpendicularmente a la dirección de la trayectoria,
que les permite explorar una franja de terreno a ambos lados de la traza del satélite. Sensores de antena. En este grupo se encuentra el radiómetro de microondas, que es un sensor que opera en el rango del espectro correspondiente a longitudes de ondas largas, normalmente entre 1 y 100 milímetros. Por eso, no está afectado por la situación atmosférica ni por las condiciones de iluminación. El radiómetro está compuesto por un elemento direccional, un receptor, que permite la recepción y amplificación de los microondas. Sensores activos. Existen distintos tipos de sensores remotos activos, entre los que se detectan el visor nocturno de primera generación, el radar y el LIDAR. Visor nocturno de primera generación. Este dispositivo emplea un emisor de luz infrarroja. El radar es un sensor que puede emitir su propia energía. De esta manera, es posible conocer con exactitud los parámetros de emisión de la misma, como longitud de onda, intensidad, duración del impulso energético. Y existen dos tipos de radares: el ASLAR, de sus siglas al español, radar de apertura real, que se inventó en 1974, pero en la actualidad este ya no tiene más utilidad, y el SAR, que surgió después del anterior debido a la necesidad de corregir una mayor resolución espacial de 30 metros, sin aumentar el tamaño de la antena del radar. Y bueno, hemos llegado a la sección de preguntas. La número 1 dice: defina un concepto para la teledetección. Número 2, describa las desventajas de la teledetección. Número 3, ¿qué es la firma espectral? Número 4, mencione los tipos de sensores remotos. Y número 5, explique brevemente cada uno de ellos. Y bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya sido de utilidad. Y chao.